Hagamos un lugar diferente donde nuestro medio ambiente vamos a cuidar. Soñamos con los bosques más verdes, con las flores y el agua sin contaminar. Nuestro oxígeno, para que haya progreso no hay que destruir. Nuestro oxígeno, con un mensaje de amor para ti. Bienvenidos al programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Hoy vamos a hablar de las profundidades del océano que albergan una gran diversidad. Es algo sorprendente, aquí tenemos especies fascinantes que han evolucionado precisamente para poder sobrevivir en condiciones extremas. Y entre los seres muy especiales, pues tenemos el pez diablo negro. Es un pez abisal de la familia Melanocetidae y se ha convertido en un símbolo del misterio, de ese misterio que esconde el fondo marino. En las costas de Tenerife, este peculiar habitante ha captado la atención no solamente de científicos, sino también de amantes de la fauna marina, debido a su apariencia un poco aterradora y sus singulares adaptaciones biológicas. Pues hoy vamos a hablar de las características del pez diablo negro y también de una gran expedición que han hecho precisamente para encontrar este ser tan especial de las aguas profundas. Le damos el cordial saludo al director del programa, Carlos Alberto Ramírez. Muchas gracias, Marian. El saludo cordial para ustedes, queridos y amables oyentes. También para Guillermo, para David, que es nuestro invitado, que ya va a presentar Guillermo. Y un descubrimiento maravilloso, un avistamiento espectacular, una grabación que pudieron hacer ellos y que le dio la vuelta al planeta. Y como bien lo decía Marian, incluso pues el nombre de este pez a veces suena como aterrador. Y es porque a veces el look de muchos seres de la naturaleza está condicionado para estar en las profundidades de los océanos, de 200 metros de profundidad a 2000 metros de profundidad, 2 kilómetros abajo de la superficie del océano. Entonces el look es muy especial, tienen bioluminiscencia que les ayuda a cazar, que les ayuda a iluminar ese escenario maravilloso de las profundidades del océano. Por lo tanto, hoy este tema será fascinante. Nuestro oxígeno. Bienvenidos a Nuestro Oxígeno y bienvenido, Guillermo. ¿Qué tal, Carlos? El cordial saludo para usted, para Marian y todos nuestros oyentes. Pues en efecto, usted, Carlos Alberto, lo ha mencionado. El reciente avistamiento de un ejemplar vivo del diablo negro, o la diabla negra, como David le llamó, en aguas superficiales de Tenerife, pues ha sorprendido de una manera muy especial a la comunidad científica y a todo el público en general. Durante la primera semana del mes de febrero hubo un video que se volvió viral y se volvió muy mediático. Lo vimos muchas personas, millones de personas alrededor del mundo. Y precisamente el día de hoy en Nuestro Oxígeno pues tenemos la participación de David Jara Boguñá, quien es un médico de familia, un amante de la naturaleza, un apasionado del mar, patrón de embarcaciones, organizador de excursiones marinas en diferentes veleros para el avistamiento de tiburones y cetáceos. También es fotógrafo profesional y quien se encontraba precisamente en Tenerife, en una de las islas Canarias que pertenecen a España, y allí pudieron avistar a este pez llamado el diablo negro o el pez diablo. Bienvenido, David, a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues queremos hablar con usted de su pasión, de a qué se dedica usted, de la ONG a la que pertenece, de todo el trabajo que hacen y de cuál fue la experiencia que ustedes vivieron con este singular pez en las costas de Tenerife. Bienvenido, David. Muchas gracias, un verdadero placer, de verdad.
Bueno, coméntenos, primero que todo, usted, todo un médico de familia y es un amante de la naturaleza y un apasionado del mar, ¿de dónde ha surgido esa espinita? ¿De cómo le picó el gusanito por el mar y por todas estas cosas? Pues la verdad es que esta pregunta tiene historia, porque fijaros, mi madre es veterinaria de profesión. Ella tiene una clínica aquí cerca de Barcelona y mi padre es biólogo. Entonces, ya desde bien pequeño, pues ellos me transmitieron el amor no solo por el mar, sino por la naturaleza y los animales en general, ¿no? Además, mi padre no se dedicó a la biología, sino a ser agente rural, a ser como un guardabosques de aquí de la zona de Cataluña, y iba con él a patrullar por el bosque, pues él visitando, ¿no? Pues, protegiendo los animales de la caza furtiva, etcétera. Y luego, el amor por el mar, en concreto, os diría que lo afiancé gracias a mi hermano mayor, que él también es fotógrafo y él me transmitió el amor por el mar y la locura por los tiburones, que él es un animal que como a mí también le apasiona. Y al ser mi hermano mayor, pues claro, siempre hemos tenido una muy buena relación y con él pues es con quien más desarrollé la pasión específicamente por el mar, porque a mí la naturaleza me gusta en todo su esplendor, pero específicamente por el mar fue a través de mi hermano mayor, con esta relación tan bonita que tenemos, ¿no? David, como lo decía mi compañero Guillermo Aguilar, pues millones de personas hemos visto estos videos, pero cuéntenos usted a detalle cómo fue este día de esta expedición, cuéntenos exactamente qué pasó, ustedes cómo encontraron este pez, cómo fue el avistamiento. ¿Se prepararon para ello? ¿Para usted iba a ser una jornada normal? Cuéntenos. Pues mirad, yo me encontraba, realmente este avistamiento fue más una casualidad increíble que otra cosa. Yo me encontraba en la isla de Tenerife porque fui de viaje para visitar a unos amigos biólogos que trabajan y viven en esta isla y que tienen una ONG en la que yo colaboro a veces, como fue en este caso, la tienen para el estudio, la investigación de tiburones en las Islas Canarias, en el Atlántico. Y nos encontrábamos en una salida, en una expedición de navegación de, para buscar tiburones pelágicos, que eso significa tiburones de alta mar, para entendernos. Y además ese día no tuvimos nada de éxito, desgraciadamente, porque en las Canarias los tiburones están pues en cierto declive y es difícil el avistamiento de estos animales allí. Entonces nos estábamos volviendo para el puerto, ya estábamos volviendo y como buenos apasionados del mar, todos nosotros estábamos con los ojos puestos en el agua por cualquier cosa que pudiera suceder. Y en este caso mi compañera bióloga Laia vio una mancha oscura en la superficie, una simple mancha oscura. Y claro, mi amigo Marc, que es un biólogo que reside allí en Canarias y que es además un verdadero especialista en fauna de las profundidades, sabe que cualquier mota extraña que flote podría tratarse de un animal de profundidad muerto, porque el 99% de las veces están muertos, y automáticamente frenó la embarcación y pues nos pusimos a observar lo que era esa mancha. Y acto seguido nos dimos cuenta de lo que teníamos delante, que se trataba ni más ni menos que la diabla negra y que además estaba viva, que eso es lo más sorprendente de todo, porque no tenemos que olvidar que es un animal que ya es conocido, o sea, no es una nueva especie ni mucho menos, es bien conocido. Incluso en Canarias se ha visto en otras ocasiones, pero claro, siempre muerto o siempre larvas, pero nunca un ejemplar hembra adulto y en la superficie y vivo. Y claro, una vez nos dimos cuenta de lo que teníamos delante, nos tiramos al agua por turnos, claro, porque éramos 4 y no podíamos dejar la embarcación sola. Y nos pusimos a realizar esas fotografías que tanto han dado la vuelta al mundo. Y además, pues con un sol radiante y el agua cristalina, como es ya propio de las Islas Canarias. David,
definitivamente un privilegio gigante encontrar a este ser de las profundidades del océano vivo, poderlo observar, digamos, en sus últimos momentos. Sabemos que el pez murió y que fue donado al Museo de Arqueología y Naturaleza de Tenerife. Pero queda una enseñanza para todos los seres humanos del planeta que vieron justamente a este ser que solo cuando hay inmersión hacia las profundidades del océano, en estas cápsulas que van pues acondicionadas, que se observan estos seres que viven a 1 kilómetro de profundidad, a 1.500 metros de profundidad de la superficie del océano, pero vimos de que se regó prácticamente una noticia de especulación. Tuve la oportunidad antes de esta entrevista de echar un vistazo a algunas informaciones sobre este pez, el pez diablo o diabla negra, y algunas noticias mal orientadas decían de que era el fin del mundo, que es un apocalipsis, que es una mala señal. Entonces, definitivamente hay que derrotar estas falsas noticias que también, lamentablemente, se riegan por internet. Hablemos un poquitico de esta reflexión, usted como una persona que ama la naturaleza y nosotros aquí también hablamos del amor a la naturaleza en todo su esplendor, y estos seres muy especiales de las profundidades también habitan nuestro planeta, que no son observados muy habitualmente, pero realmente quienes estudian las profundidades del océano las pueden observar, y el privilegio que tuvo usted de observar este ser vivo en la superficie. Pues desde luego, es verdad que hubo noticias de todo tipo y creadores de contenido en todas las redes sociales posibles que pues crearon estos vídeos hablando del apocalipsis, hablando de que era un ser del inframundo que ascendía a la superficie. Bueno, se ha especulado de todas las maneras posibles y evidentemente ninguno de nosotros, de los que estábamos allí en el barco, creíamos en nada de eso. De hecho, consideramos que se trata de una casualidad increíble que estuviéramos en ese momento allí y el animal también. Al final, pues se hipotetizó mucho sobre cuál podía ser el motivo de que estuviera en la superficie y aún a día de hoy no lo sabemos a ciencia cierta porque es muy complicado de saber, ¿no? Pero sí que se estuvo hablando de que la mayor posibilidad es que simplemente el pobre animal fue arrastrado por una corriente ascendente desde las profundidades hasta la superficie. Pensad que las Islas Canarias no deja de ser un archipiélago volcánico y aún existe actividad volcánica, y aunque esos días no se registró una actividad inusual, sí que puede haber, pues por ejemplo, surgencias de aguas termales en las profundidades. Vete tú a saber, ¿no? Otra posibilidad podría ser que el pobre animal estuviera huyendo de un depredador y desorientado acabara en la superficie, o aquí ya podríamos entrar en mil historias, ¿no? Desde la pesca ilegal de arrastre, que en Canarias puede existir, aunque está prohibida, o la minería de profundidad. Puede haber mil historias. Lo que sí que es cierto es que el animal tiene un aspecto que pues la gente lo asocia, ¿no? A los monstruos, a lo que uno quiera, ¿no? Porque es verdad que tiene unos dientes muy aparentes, tiene una boca muy grande, una cabeza desproporcionada, unos ojos pequeños. Pero claro, como tú bien apuntabas, al final se trata de un animal que vive en unas condiciones de profundidad a las que nosotros no estamos acostumbrados y que evidentemente todos los seres que viven en esa zona pues tienen un aspecto extraño porque simplemente han evolucionado para poder sobrevivir en zonas así. Al final, tener una cabeza grande y unos dientes largos y grandes pues te ayuda a capturar presas de una forma más probablemente eficiente, ¿no? Que si tuvieras la boca pequeña y los dientes pequeños y escondidos, porque allí no tienes luz ni tienes nada que te guíe a la hora de cazar, que no sean tus sentidos del olfato, del oído. Entonces, pues bueno, la gente asocia estos dientes largos y esta cabeza grande al diablo y el nombre del propio pez no ayuda, ¿no? Y es probable incluso que monstruos míticos de la mitología, digamos, del mundo,
estén inspirados en este tipo de peces, porque al final, tanto en la actualidad como en la antigua Grecia o en la prehistoria, seguro que encontraban este tipo de peces en las orillas del mar, igual que se encuentran ahora, y pues seguro que debían pues, tener sus hipótesis sobre qué se trataba este animal, porque tampoco debía ser frecuente, ¿no? Y seguro que muchos se debieron inspirar para crear luego pues verdaderas obras de arte de seres mitológicos que, bueno, es que solo hay que ver el vídeo del pez para darte cuenta que es que parece que esté hecho por inteligencia artificial y no me extraña que la gente se piense, alguna gente se piense que es mentira el vídeo, porque es que parece sacado de un ordenador, pero es bien real y es que así es la naturaleza de caprichosa a veces, ¿no? ¿Sabemos cuál es nuestro papel frente a la protección de mares y costas? Esta es una oportunidad para comprometernos y celebrar que nuestra vida viene del mar, la protección del planeta, nuestro estilo de vida. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Carlos Alberto, pues esto que nos acaba de mencionar David, pues tiene mucho sentido y es aquí yo creo que donde podemos hacer un llamado también a la conservación, a nuestra responsabilidad, porque el océano empieza en casa. Muchos seres habitan el océano y nosotros no los conocemos. El 100% del océano evidentemente no ha sido estudiado. Hay presencia de seres, por ejemplo, que muchas veces los habremos extinguido sin conocerlos por nuestras malas acciones. Aquí es importante esta reflexión, Carlos Alberto. Definitivamente, Marian, aquí hemos tenido invitados que nos han reflexionado sobre sus investigaciones, que hay muchas especies que se extinguen sin que el ser humano conozca de ellas. Y definitivamente por eso debemos practicar la conservación, el conocimiento de todos los seres que están en la naturaleza y al mismo tiempo el respeto a la vida. Lo decía David, precisamente este ser es un ser especial que tiene su look biológico para vivir en las profundidades, así como hay muchos seres que tienen luminiscencia. Por ejemplo, las luciérnagas, para hacer un paralelo, pues tienen su luminiscencia que emiten una luz fría a través de una reacción química y este fenómeno se produce en sus células del abdomen. Tengo entendido, David, que también este pez llamado diablo o diabla negra, tú nos informas cuál es el nombre correcto y el nombre científico, si lo tiene, porque muchas veces hay nombres que son regionales. Los habitantes de cierto sector, llenos de pánico, le ponen, está muy feo, llamémosle pez diablo. Pero él tiene otro nombre científico que es el nombre con que se conoce en el mundo. Hablemos un poquitico también si se alcanzó a ver la luminiscencia de este ser. Pues es cierto que una de las características más llamativas de este pez, que no es exclusiva de esta especie, porque otras especies de peces de profundidad también lo tienen, pero sí que es una característica muy curiosa, ¿no? Muy, muy concreta de esta en concreto, es que tiene un apéndice dorsal que es bioluminiscente, efectivamente. Y es curioso porque esa bioluminiscencia está producida por bacterias simbióticas. O sea, ni siquiera es el mismo pez quien produce esta bioluminiscencia directamente, sino que son unas bacterias que viven en la punta de este apéndice que al ser activadas por movimiento producen esa bioluminiscencia y esa bioluminiscencia luego este pez la puede usar agitando, como si fuera una varita, agitando ese apéndice para que otros peces o otros crustáceos, animales de los que se alimenta, se vean atraídos por esta luz y él pueda después cazar a estos peces una vez se han sentido atraídos y se han acercado, ¿no? al pez. Entonces es verdaderamente fascinante cómo la naturaleza puede evolucionar hasta este punto, ¿no? Una verdadera simbiosis de las bacterias con este pez para sobrevivir. Desde luego, desde luego. Y la pregunta que has hecho, este pez en concreto, se trata de un Melanocetus johnsoni. Este es el nombre científico, digamos, en latín, de la especie en concreto. El nombre común, digamos, es diablo negro, pero es verdad que en Latinoamérica se ha popularizado más como pez diablo. Yo lo popularicé como diabla negra por el hecho de ser hembra,
pero al final también es lo que dices tú, los nombres populares, los nombres comunes, al final dependen de cada región y de cómo lo nombren en cada zona. Pero sí que es verdad pues, que quizá el nombre más oficial sea Diablo Negro, pero al final el nombre científico es el único que puede ser universal y para eso se inventó la taxonomía, ¿no? Entre otras cosas. Estamos en nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio, en diálogo con el médico David Jaraboguña, amante de la naturaleza y quien es también un amante del mar. Como fotógrafo profesional que usted es, David, y lógicamente después de un video que usted ha publicado en sus redes y que después le ha dado la vuelta al mundo, pues tuvimos la oportunidad también de ver otro video en donde usted está un poco, podríamos decir, indignado, por así llamarlo, ya que de pronto a la ONG que usted representa y el trabajo que usted hizo y el compartir ese video con el mundo entero, pues no se le dio el crédito correspondiente, el crédito que en realidad ustedes merecen. ¿Es eso correcto? Pues sí, es totalmente correcto. Me indigné muchísimo y también todos mis compañeros, por supuesto, porque con lo fácil que es simplemente ir a la fuente y citar esa fuente, porque yo con eso ya me quedo contento, pues muchos medios de comunicación y especialmente medios españoles, que he de decir que luego intentaron corregirlo algunos, pero especialmente en España, pues por primar la rapidez de publicación por encima de hacer las cosas bien, pues compartieron nuestro vídeo, compartieron mis imágenes, sin ni siquiera citarme a mí y sin siquiera citar a la ONG con la que pude hacer el vídeo, cosa que me parece ya el sumum de la vergüenza. Y es cierto que después de hacer este segundo vídeo, donde aparte de hablar de muchos aspectos del propio animal, al final pues hablaba de esta reivindicación, ¿no? Pues algunos de estos medios que habían robado en un inicio el vídeo, pues para compensar, publicaron el segundo vídeo en sus medios, sí, esta vez referenciándome, cosa que agradezco. Todo el mundo tiene derecho ¿no? a corregir sus errores, pero bueno, no deja de ser indignante, ¿no? Porque al final todos estos medios de comunicación tan grandes ganaron mucho dinero con este vídeo, porque fue muy viral a nivel mundial, entonces fueron muchísimas visitas en redes sociales, en los propios periódicos. Entonces, si tú ganas dinero a mi costa, yo estoy encantado de que se haga viral un vídeo y que se hable del mar y se hable de conservación marina. Esa es mi vocación, eso es lo que yo intento con mis vídeos y con mis fotografías. Pero qué menos que al menos citarte, ¿no? Es como algo básico. Y otra cosa, ya no hablemos de pedir permiso, porque evidentemente ninguno de estos medios pidieron permiso, pero yo acepto que fue muy viral y que al final, pues, si se hace tan popular un vídeo, pues que acaba esparciéndose sin más. Pero también he de decir que muchos medios de comunicación serios, antes de publicarlo en sus periódicos, me pidieron permiso. Incluso algunos de ellos, incluso quisieron pagar, por ejemplo, una donación a la ONG para poder publicar el vídeo, que fueron muy pocos, pero también eso sucedió, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente un llamamiento a la cordura cuando se hacen las cosas virales, ¿no? Que al menos los medios de comunicación pues hagan un poco las cosas bien, que no es tan difícil. Hablemos un poco de la ONG Condric Tenerife, David. El avistamiento de tiburones y de cetáceos y la ONG Condric Tenerife. ¿Qué labores desempeñan? ¿Qué función cumplen? Coméntenos un poco acerca de esto. Yo en realidad vivo en Barcelona, cerca de Barcelona, un pueblo cerca de Barcelona, y como fotógrafo me he dedicado a colaborar con diferentes ONGs y una de ellas es Condric. Condric es una ONG que se fundó en las Islas Canarias, donde tengo muy buenos amigos y por eso, debido a estos lazos, pues acabé pues, colaborando en este caso en un lugar tan lejano a mi casa, como es Canarias, ¿no? Y en este caso, Condric se dedica exclusivamente a estudiar, a investigar las poblaciones de tiburones de las Islas Canarias y en concreto de la isla de Tenerife, donde está su base, digamos. Entonces, su modus operandi, claro, pensad que Condric se fundó hace muy pocos años y que hasta ahora no había tenido una gran repercusión como la que está teniendo ahora. Entonces, también la propia ONG está en construcción, digámoslo así. Pero básicamente, para que los oyentes lo entiendan, se trata de una ONG que
realiza salidas al mar, ya sea en barca o ya sea desde costa, para monitorear algunas poblaciones de tiburones que tenemos en Canarias, como por ejemplo el cazón, que es un tiburón que tiene la suerte Canarias de que cría en ciertas playas muy concretas de algunas islas, y a veces se hacen agregaciones bastante grandes de estos tiburones, y luego pues para investigar sobre tiburones de alta mar, como el tiburón azul, que es el más frecuente, o el tiburón martillo, que también es presente en las islas. Pero es cierto que, dado la baja densidad de estos tiburones en las islas en los últimos años, está siendo verdaderamente difícil investigar sobre ellos, porque básicamente de muchísimas, de decenas de salidas al mar para intentar avistar estos animales, muy pocas ocasiones se llegan a avistar ni siquiera de lejos, o sea, ni siquiera un individuo. O sea, está siendo verdaderamente difícil allí en Canarias, la verdad. Vamos a continuar reflexionando después de una breve pausa y ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Y en la segunda parte de este programa, pues vamos a hablar un poquito también de las curiosidades sobre el pez diablo negro. Ya regresamos.